En este video vamos a entender cómo funciona el touch en Unity, además de ver las diferentes opciones que podemos aprovechar para el input de nuestros juegos. Cuando desarrollamos para plataformas que admitan una interacción mediante toques, como pueden ser teléfonos, tablets o pantallas, debemos interpretar un método de entrada llamado touch. ¿Pero en qué consiste este touch? Primero definamos que un touch es la acción detectada al tocar una pantalla y que Unity puede rastrear individualmente. Es decir, cada vez que haces un toque, Unity le asigna un identificador que sirve para rastrearlo. En el ejemplo, al primer toque se le asigna el ID 0 y al segundo el ID 1. Esto nos va a servir para que mediante el código puedas decidir qué va a pasar con cada toque. Ahora, ¿cómo detectamos el toque en nuestro juego? La clase que utilizaremos para referenciarlo se llama touch, que además almacena toda la información referente al toque. Para poder detectarlo en nuestro código, este debe estar dentro de la función update, ya que necesitamos que se consulte la interacción en cada frame. Y tendremos dos opciones. En la primera, podemos recorrer un for each, el arreglo touches, que nos devuelve el listado de toques que se han almacenado temporalmente. Y la siguiente opción es mediante input touch count, que nos devuelve un número entero correspondiente a la cantidad de toques que hay en la pantalla. Luego de detectar que efectivamente hay un toque en la pantalla, Unity nos permite capturarlo mediante input get touch index, donde index representa su posición en el arreglo. Al referenciarlo podemos acceder a propiedades como Finger ID, que es el identificador del toque, Face, que es la fase en que se encuentra, Position, que son sus coordenadas en píxeles, Tap Count, que es la cantidad de veces que se ha hecho tap. Para ver la lista completa de propiedades, voy a dejar un link a la documentación oficial de Unity. La fase de un toque será de suma importancia a la hora de programar. Esta se refiere a la acción del toque en el último fotograma y disponemos de 5 diferentes. Begun, que es cuando inicia el toque. Move, que es cuando el dedo se mueve sin dejar de tocar la pantalla. Stationary, que es cuando el dedo se mantiene en la misma posición. Ended, que es cuando el dedo deja de tocar la pantalla. Y Cancelled, que es cuando la detección del toque ha sido cancelado por el dispositivo. Cuando extraemos la posición de un toque, esta viene representada en 2 dimensiones, siendo el punto 0 en la parte inferior izquierda de la pantalla. Esta posición se verá afectada directamente por el tamaño de nuestra pantalla. Por ejemplo, si colocamos nuestro juego a una resolución de 1280 x 800, la posición máxima en horizontal que puede alcanzar el touch es de 1280 y en vertical sería de 800. Uno de los usos más comunes para el touch es el de mover objetos en pantalla. Para llevar a cabo esta acción, no podemos utilizar directamente la posición del touch, sino que debemos reinterpretarla al entorno en que nos encontremos. Veamos cómo sería en un entorno 2D. Ya dijimos que la posición del toque se calcula en píxeles en relación al tamaño de la pantalla. Pero por otro lado tenemos el escenario en Unity, que tiene 3 dimensiones. Así que nuestro objetivo es reinterpretar esa posición en 2D a nuestro escenario. Y para eso necesitamos un intermediario que sería nuestra cámara. Y utilizaremos el método Screen to World Point, que su traducción sería algo así como de la pantalla a un punto en el mundo. Referenciamos nuestra cámara principal mediante cámara main y utilizaremos el método Screen to World Point. Este método recibe un vector 2, que en nuestro caso es la posición en píxeles del toque, y nos devuelve la posición en el mundo reinterpretada. En el caso de un entorno en 3D, se requieren de otros elementos para realizar el mismo objetivo. En primer lugar, necesitaremos de un objeto que tenga un collider con el cual vamos a interactuar, y por otro lado requerimos de raycasting para enviar un rayo desde la posición donde tocamos. Así que primero vamos a crear un rayo con la ayuda de la cámara nuevamente y vamos a utilizar el método Screen Point to Ray. A este método le pasaremos la posición del touch para que él dispare el rayo y luego de ello necesitamos saber dónde está golpeando ese rayo. Para eso vamos a crear un raycast hit.
Por último, si detectamos que existe un hit, extraeremos su posición para mover nuestro objeto. Espero que les haya gustado este video. Pueden seguirme en las redes sociales donde comparto otros tips sobre Unity y no olviden suscribirse al canal.